Alguna vez conversábamos que a veces tus películas son un poco mal leídas, ¿no? O sea, como que se parte a veces, y creo que no solamente te pasa a ti, sino a muchos directores colombianos, que se cree que el tema de la película es la temática o el contexto de la película, y lo decíamos, pues Rodrigo no es una película de sicarios, ni La Vendedora de Rosas es una película de gamines, ni Sumas y Restas es una película de narcotráfico, sino que realmente lo que importa es el tema, que es un asunto más profundo, ¿cierto? El tema de una niña que busca a su mamá, el tema de un hombre que se mete con la gente equivocada, el tema de una comunidad que no dice nada frente al maltrato contra la mujer. Y recuerdo que siempre has comentado también cómo la poesía es fundamental en el cine. Entonces cuéntanos un poquito acerca de eso, acerca de cómo encuentras ese tema y por qué pasará esto de que nos quedamos a veces tanto en la superficie. Sí, por eso, digamos lo siguiente con el hilo de los conceptos que estábamos tratando de explicarles, no tanto digámoslo, esas cosas exteriores, digámoslo, de esos mundos, que es por ejemplo, en esa época yo les decía que aparecían todos estos muchachos instrumentalizados, ¿cierto? Como parte de una organización, como unos muchachos con una cara de inocencia tremenda, y con una vitalidad y con un gozo de estar insertados en unas lógicas militares, ¿cierto? O sea, asesinando, felices de ser soldados de una causa delincuencial. Todo lo que en esa época se hizo, ese amarillismo del periodismo acerca del sicario, y como les digo, como estaban asesinando a esos muchachos, a toda esa gente. Entonces yo lo que quería era saber de dónde provenía todo eso, o sea, cómo había resultado una ciudad como Medellín tan católica, ¿cierto? Con tanta represión y con tanta moralidad, como se había roto esa bolsa y habían aparecido unas personas absolutamente carentes de cualquier moral, y con una ignorancia, y con una inocencia, una ingenuidad. ¿De dónde habrá salido todo eso? Entonces, Rodrigo, es una película, precisamente cuando converso con estos muchachos, yo trato de reconstruir esa vida cotidiana de estos muchachos, quiénes son. Digamos, lo que pasa es que ese sonido ustedes no entendieron nada, pero yo sí lo he entendido porque lo he oído 2000 veces. Entonces, el hombre habla de una cantidad de cosas, de la mamá, de que está en la moda, del aparato, de que bueno, estaban como en una lógica muy particular. Entonces, la película Rodrigo de No Futuro, si ustedes la ven, es una película decepcionante en cuanto que no es una película de acción. Y yo recuerdo que cuando nosotros vimos a Cannes y todo eso, la gente se decepcionó enormemente de la película porque pensaron que no íbamos a hablar de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, que eso iba a ser bala venteada y demás, y no. Entonces, ahí es donde surge la poesía. Claro. Lo que pasa es que yo no sabría hablarte de la poesía del cine, no tengo las palabras, pero la poesía, digámoslo, nace de esa conversación con los muchachos, por ejemplo, también hay una cosa de alguna manera que es poesía, y es ese lenguaje que se impuso en su momento, que nosotros no conocíamos. Cuando empezamos a hablar con estos muchachos, lo primero que empiezan a hablar es de gonorrea y del traído, del botado, una cantidad de palabras que en el fondo eran una poesía acerca de su experiencia. Sí, de hecho de ahí sale un léxico completo que los académicos llamaron el parlache, que es como todo ese conjunto de palabras que inicialmente eran propiedad privada, por así decirlo, de los bajos mundos delincuenciales, pero que poco a poco fueron expandiéndose. Y de hecho ahora muchos de ustedes dicen parcero, por ejemplo. El parcero era... A mí la primera vez que me dieron parcero fue una vez que me atracaron, de verdad. Parce, bájese de esos pisos. Fue la primera vez que yo escuché la palabra parcero, y ahora tengo alumnos que se llaman parcero. Porque alguna vez iba a hacer un estudio, en esa época el rector de la Universidad de Antioquia nos pidió que hiciéramos un estudio sobre el parlache, y entonces fuimos a unos barrios pues, para investigar lo del parcero y todo eso. Llegamos a un barrio y entonces dijimos, no, vamos a investigar sobre el parcero. Entonces no recuerdo quién es, me imagino que era
¿quiénes serían esos manes? No sé si eran paracos, me imagino. Pero entonces dijeron, de aquí para allá no se dice parcero, aquí en este barrio no se dice parcero, porque eso es un lenguaje de ladrones. O sea, pues te tocó a vos, ¿no? Eso es un lenguaje de ladrones. Y yo, ¿cómo así? No, nada, unos correctores de estilo, los berracos. Puristas del lenguaje. Qué puristas del lenguaje, yo qué aterrado, pues, está muy bueno. Dije, pero estos manes solucionaron todo. Y nos tuvimos que ir de ahí un poco asustados, porque nosotros investigando el parcero y todo, de aquí para allá no se dice parcero, porque eso es lenguaje de ladrones. Bueno, y hablando de, justamente enlazado por ese tema, tú trabajas temas que son complicados, son conflictivos, hablas de conflictos, ¿no? Hablas de todo tipo de conflictos, pero alguna vez recuerdo que también comentábamos cómo hay conflictos que nos pueden poner más en riesgo que otros, digamos desde la óptica de realizadores. Hay momentos en los que podemos sentirnos más vulnerables. Digamos que a mí me llamó bastante la atención en la investigación que hicimos hace muchos años, ver que cómo tú, por ejemplo, tratabas tantas veces el tema del narcotráfico, pero cuando estábamos pensando en armar ese guión sobre el tema de la guerrilla y demás, pues llegó un momento en el que me dijiste, dejemos la cosa ahí porque esto se va a poner pesado y nos vamos a volver, ¿recuerdas? Objetivo militar, vos y yo. Sí, no, es que en esa época, a veces yo pienso, cómo hemos desperdiciado el tiempo, cómo hemos dejado tantas cosas por hacer, en qué estábamos pensando, pero la verdad es que si ponemos a pensar era que llegaba un momento de la investigación en donde uno sinceramente decía, pues ya de aquí para allá es convertirse en objetivo militar. O sea, de la guerrilla, de los paracos, porque era una historia de una persona conocida de mi familia, de la familia de mi esposa Marcela, y entonces pusimos a investigar, una cosa interesantísima, un man que lo secuestra la guerrilla, pero él está en un torno a puros paracos y nos cuenta todo el periplo de él por los campamentos, y a él lo llevan sin estar amarrado ni nada, lo llevan vestido de guerrillo, y esa ironía y ese dolor que el hombre sentía también, y esa angustia que sentía de estar vestido de guerrillo en todas las partes donde todo el mundo recibía, y los alcaldes y todos recibían a la guerrilla, y él no sabía qué hacer. Se vuela de allá prometiéndole a dos personas que en la ciudad él los va a ayudar porque él es un industrial, un pequeño industrial. Era interesantísimo todo eso. ¿Te acuerdas los episodios tan interesantes? Que cuando ellos salen corriendo volados de la guerrilla una noche, salen corriendo, hay un momento en donde los guerrillos le dicen a él que ellos tienen que irse por el monte, y les pregunta que por qué. Ellos están muertos del hambre, entonces les dicen que por qué la guerrilla empieza a hacer fogatas a freír carne, y entonces ese olor de la carne, si ellos iban por esos caminos, les hubiera impedido seguir corriendo, porque tenían un hambre tan terrible que ellos iban a terminar en esas perolas. Entonces ellos terminan, pues, de unos detalles increíbles. Entonces ellos terminan por el monte corriendo, y al final, cuando él llega a la ciudad, se da cuenta que es su esposa, porque él estaba como ya año y medio, ya tiene otro amor. Entonces es una historia, la verdad. Pero no lo hicimos, ¿por qué? Nos dio miedo, ¿sí o no? Había un momento donde ya vos sabías que si te metías, pues escribirla no era problema, pero ya realizarla, sentarse. A mí me llamó mucho la atención que vos me dijeras justamente eso, claro. Te daba miedo después de haberte metido con temas tan conflictivos. No, porque digámoslo, la delincuencia común es una delincuencia, ¿qué te digo yo? Pues que se engaña, digamos, uno la puede engañar, digámoslo, ya con la ficción, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que en Rodrigo D, por ejemplo, había muchos pelados que me decían que al final, ya después de cuando veían la película y demás, y sobre todo algunos metaleros que me decían que, no sé si ustedes recuerdan una escena muy interesante de Rodrigo D, cuando hay un metalero que hace una improvisación en una batería y empieza a decir, y policías, y huevotas, y narcotraficantes, y huevotas, y es una vaina, una explosión tremenda. Y entonces él fue a la oficina a decirme que por favor quitara esa escena. Y entonces yo no la iba a quitar, hermano, porque eso era una escena muy importante para la película. Además, yo no sabía si la película era buena o mala, pero yo sabía que eso pues iba a ser peor si no teníamos esa vaina. Entonces yo le dije a él que yo no iba a quitar eso porque a él no le iba a pasar nada,
que yo no me imaginaba un policía viendo la película. Yo dije, ¿vos has visto un policía entrando a cine? Sí, no, yo le dije, no sé, bobo. Que además, si un policía entra a una película, él no entra a buscar los bandidos en la pantalla. No creo pues que esté tan desocupado que él entra a ver quién hay en la pantalla. No, que la ficción era una cosa extraordinaria, porque la ficción, esa es la vaina de la ficción, que la ficción te disimula todo, y entonces en las películas mías hay una cantidad de gente que probablemente tienen líos con la ley y todo eso, pero nadie, están en otro código, están en otro mundo, están en otro lenguaje ahí en la pantalla. ¿Cómo has hecho, Víctor, para mantener coherencia en una obra tan espaciada? Porque tu primera película la ruedas en el 86, la última la estrenas este año, son 4 largometrajes más lo que hiciste en Teleantioquia, Simón el Mago, los cortos, sí, pero sí. Realmente en términos de largometrajes son 4 largometrajes, prácticamente uno por década. ¿Cómo hacer para mantener esa coherencia? Sí. Sobre todo últimamente con la muerte del animal me han preguntado, porque como de alguna manera con la muerte del animal es lo mismo pero peor. Entonces yo les digo, pues, como decía el Sarco, dice, ¿para qué me conocieron? El Sarco siempre decía, yo no sé por qué, cuando la gente como que no sabía qué hacer con este man y ya con ganas como de mandarlo para otro lado, entonces decía, ¿para qué me conocieron? Entonces lo hacía reír con eso. Pero es lo mismo que, digamos, lo que pasa es que yo sí he estado trabajando, no creas que no he estado trabajando. Sí, no, he estado trabajando, lo que más es que no se nota. Y no hay resultados, pero Franco lo sabe, o sea, uno ha estado trabajando. Esos 4 años, 5 años que estuviste sin rodar, no rodaste, pero estuviste trabajando, me imagino, o sea, pero lo que pasa es que no se nota. No, de hecho, quiero aclarar que hace 10 años ya estabas hablando de La Mujer del Animal con el mismo título y todo. Exacto, sí, claro. Increíble, sí. Sino que también... porque yo he sido muy consciente de una cosa, y es que yo tengo muchos amigos que han hecho durante todos esos 10 años que yo estoy en una sola idea, ideático, pues, porque soy un ideático, que es peligroso también uno estar con una sola idea, porque es lo que se llama el ideático, pues que es como un bobo, ¿cierto? Que siempre habla de lo mismo en todas partes. Sino que en esos 10 años yo estaba persistiendo, y mis amigos han hecho muchas cosas, pero no han hecho una película. Porque es que para hacer una película no tiene que estar 10 años, hermano, pues pedaleando en eso, y no se nota, pero uno sale todos los días a pedalear en eso mismo, a hablar con una persona, para conseguir la plata, para buscar una educación, para entender un concepto. A veces se demora uno mucho porque son conceptos difíciles de entender, para encontrar un testimonio que te ayude a entender, y porque de todas maneras tú estás en contracorriente. Uno, como quien dice, va para arriba, para aguas arriba, ¿entendés? Entonces, porque aguas arriba, ¿en qué sentido? Que se encuentra uno con una persona, con Rodrigo Guerrero de Dínamo, y le dice uno, Rodrigo, mira este guión, qué bueno hacer La Mujer del Animal, y este mal hermano, déjame yo lo leo, y a los 15 días lo llama uno y lo regaña, hermano. ¿Cómo vas a hacer eso, Víctor? Eso es una locura. ¿Cómo vas a hacer? No los vas a traer esos bienes acá, hazme el favor. Entonces, eso que es una negativa sencilla para uno, eso lo frustra uno, queda un mes uno vuelto mierda. ¿Sí me entiende? No es que sea una negativa, pues, de que no hay parqueadero aquí no hay fútbol en este parqueadero, no. Es una cosa que queda uno vuelto nada. Entonces uno reanimándose, buscando unos argumentos que se sobrepongan a eso. No, yo le mandaba el guión de La Muerte del Animal a mucha gente, no los culpo, no, Rodrigo Guerrero, Rodrigo G. Entonces que Rodrigo G hubiera sido malo, no, sino que el hombre me dijo a mí, nosotros acabamos de hacer Satanás y no fue malo, porque la gente no quiere ver estas cosas de violencia. Ahora nos pasas un proyecto, o sea, es una invitación al fracaso total. Él reaccionó en ese sentido, ¿sí me entienden? No, yo no lo tomé mal. Pero aunque yo no lo tomé mal con él, lo tomé mal conmigo, porque yo empecé a volverme a reanimar, a buscar otra... O sea que esos 10 años son 10 años de lucha.
la lucha. Bueno, Víctor, ahorita me comentabas también que sobre todo este proceso, porque bueno, digamos, hacer una película es un proceso que tiene muchas aristas y algunas que son inclusive prácticamente mecánicas, pero tú tienes una reflexión que es interesante sobre tu obra y me contabas que tienes la idea o la intención de plasmar también eso por escrito. ¿De dónde surge esa inquietud? Como de también empezar a no solamente hacer, sino a pensar en ese hacer. Sí, digámoslo, no, porque digámoslo, la forma de abordar, trabajar sin argumento, en principio, o sea, ir en busca del argumento y que el argumento sea, digamos, una consecuencia, una síntesis, un resultado de la inmersión en un universo, quiere decir que la forma de trabajar, de traducir el universo, imagínense cuando en Rodrigo Bueno Futuro empiezan a llegar estos muchachos a contarnos historias, episodios, ese lenguaje, todo ese mundo abigarrado, infinito de momentos, de secuencias, de episodios, ese mundo difícil de hacer comprensible, ¿cierto? Entonces, esa traducción de ese mundo en el argumento necesita un proceso conceptual. O sea, la verdad es que el cine de realidad es un cine, no es propiamente un deporte físico solamente, sino que también es una actividad intelectual. Entonces, en ese sentido, uno tiene que reflexionar mucho, tiene que reflexionar. Yo, por ejemplo, con La Mujer del Animal, para yo entender cómo iba a ser una película de maltrato, tuve que pensar, o sea, ir discerniendo cuál era lo que me interesaba a mí de la historia. Entonces, primero que todo, tengo una señora que es la que me cuenta a mí la historia de La Mujer del Animal, La Mujer del Animal, una señora que yo entrevisto y que me dice, yo soy la mujer del animal, pero no era porque, ella no lo dice, digámoslo, en el sentido de la expresión como circense de la mujer del animal, no, sino que en el barrio, cada que alguien preguntaba, no sé, cualquier cosa, que pregunten una cosa a Margarita, no decía Margarita, sino que vayan donde la mujer del animal, o sea, una cosa muy normal. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con ella me dice a mí, Víctor, este asunto que me pasó a mí fue una cosa muy terrible, yo no se la hacía a nadie, fueron 7 años, pero a mí lo que me dolió también mucho fue que nadie me ayudó. Entonces yo le dije, ¿pero cómo así? Yo, nadie me ayudó, todo el mundo sabía qué estaba pasando, no me ayudó ni mi hermana, ni mi cuñado, ni las hermanas del animal, ni la mamá del animal, ni los primos del animal, ni los vecinos. Entonces, ahí empiezo yo a pensar, esta es una película donde es importante la víctima, el victimario, pero también los testigos. Entonces cuando te digo, tú me dices, yo te digo, no, pues que me identifico contigo en el sentido de que a mí me gustaría escribir sobre cine también. Entonces te lo digo en el sentido de que me gustaría también como reflexionar sobre el cine, sobre este cine de realidad, porque es un cine en donde todo el tiempo no puedes evitar estar también trabajando con los conceptos. Es un cine conceptual en el fondo, ¿sí me entiendes? O sea, aparentemente el director de estas películas es un tipo pues que vive como con ganas de disparar y de atacar un banco y todo eso porque le gustan los delincuentes, pero no es por eso, ¿sí me entiendes? Sino que es una persona que entiende que hay que pensar la delincuencia, que este es un país que hay que reflexionarlo de muchas maneras. Entrando en materia con el tema de La Mujer del Animal, y antes de dar el espacio para que el público también haga preguntas, a mí me parece, Víctor, que La Mujer del Animal es una de las mejores películas de terror colombiano. No sé si tú lo has pensado por ese lado, sí, porque realmente es un terror de la vida cotidiana, y creo que en el terror es fundamental el villano, y creo que el casting, en mi concepto muy personal, es muy bueno, justamente porque el mismo actor transmite, yo creo, un poco como lo que se busca que transmite ese personaje. Alguna vez haciendo una investigación justamente sobre el cine colombiano llegamos a la conclusión de que el Zarco hasta ese momento era el mejor villano, y era un villano de la vida real. O sea, a mí me da más miedo encontrarme con el Zarco que con Freddy Krueger, te lo confieso. Es mucho más miedoso y más impresionante. Entonces, ¿has pensado si de pronto, si lo fuéramos a matricular en un cine de género, si esta película sería una película de terror? No, sí, eso dijo también Orlando Mora cuando la vio, Orlando Mora. Un crítico de Medellín también, no sé si lo leíste, Orlando, que dijo que
La película tenía muchos problemas, pues, digamos, de continuidad y de elipsis y de cosas, pero que era una película de terror, pero no de terror de género, sino de terror, ¿cierto? Y en ese sentido, sí, la película está, pero yo no me di cuenta, o sea, hay una cosa también, no sé si te respondo con esto, pues, pero también hago una digresión sobre las películas de género, porque yo no sé si ustedes, digamos, en esta universidad conversando con los muchachos que quieren hacer, muchas veces los jóvenes de ahora, digámoslo, están muy inscritos en los géneros, les gusta mucho el género como tal. Muchas veces cuando yo veo los trabajos, por ejemplo, en Manizales ahora, hay muchos trabajos de género, de vampiros, de terror, de cine negro y demás. Pero entonces es bueno como buscarlo el género, no en el género mismo en las convenciones, sino buscarlo en la realidad, para que de alguna manera la realidad te lleve al género. Porque los géneros nacen, a pesar de que son, de que están codificados y todo, pero nacen sobre todo de experiencias de realidad, ¿cierto? Entonces en ese sentido, yo sin darme cuenta, la película como que se va configurando como una película de suspenso, de un suspenso que va volviéndose postergado, digamos, su solución, y en ese sentido la película se vuelve, para las mujeres sobre todo, una película casi insoportable porque están con ese tipo siempre encima de esta mujer y se vuelve aterrador. ¿Cómo fue el casting de La Mujer del Animal? El casting, pues yo busqué, obviamente, busqué en el universo que es el universo de los animales y de las mujeres maltratadas, que es ese universo de los barrios de Medellín, de esos barrios populares, pues que llamamos comunas. Empecé a recorrerlos de arriba abajo, a ir a casas de cultura, a casas de lideresas, a casas de amigos, a conversar con la gente. Y entonces pues les contaba a la gente la historia de La Mujer del Animal, así en 5, 7, 8 minutos les contaba, y después les pedía a la gente que se quedara para conversar conmigo, que hubieran tenido esa experiencia. Entonces obviamente se quedaba mucha gente, muchos tipos, muchos manes que obviamente habían tenido esa experiencia, digámoslo, en esas bandas, ¿cierto? O sea, muy cerca a patrones que se aficionaban al deporte de drogar mujeres y luego hacer con ellas cualquier cosa, ¿cierto? Y mujeres